Hoy lo voy a hablar sobre la validez total, sus tipos y conceptos. Sus tipos de la validez son contenido, criterio y constructo. Su concepto es que un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanto mayor evidencia de todos los tipos de validez tenga un instrumento de medición, se acercará más a presentar las variables que pretende medir. En la relación entre la confiabilidad y la validez no se asume, sino que se aprueba. Como vemos en este dibujito, tenemos validez versus confiabilidad. ¿Qué quiere decir? En el primer cuadrito no es válido, pero tampoco confiable, porque su disparo no impactan en el centro del blanco y se encuentra demasiado distanciado. En el segundo recuadrito vemos que no es válido, pero confiable. ¿Por qué? Porque sus disparos están cerca del blanco, pero no en el blanco. Y en el tercer cuadrito vemos que es válido y confiable porque todos sus disparos dan en el centro, justo en el blanco, como debe de ser. Ahora, venimos a ver factores que afectarán a la confiabilidad y a la validez, que pueden ser la improvisación, utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido válidos en nuestro contexto. En ocasiones, el instrumento resulta inadecuado para las personas a quienes se las aplica. También agrupar diversas cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, condiciones en las que se aplica el instrumento de medición, la falta de estandarización y los aspectos mecánicos. Tenemos como la objetividad, que ese instrumento se refiere al grado en que es permeable a la influencia de los rasgos y tendencias de los investigadores que lo administran, clasifican e interpretan. ¿Cómo se sabe si un instrumento de medición es válido y confiable? Se calcula la confiabilidad. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad son los siguientes: medida de estabilidad, método de forma alternativa o paralelas, o método de mitades partidas y medidas de consistencia interna. Para la validez es necesario revisar cómo ha sido medida la variable por otros investigadores, como la validez de contenido, criterio y constructo. En la validez de contenido son necesarios varios coeficientes. En el criterio se estima al correlacionar la medición con el criterio externo, y la validez de constructo suele determinarse mediante procedimientos de análisis estadísticos multivariados. En la medición, aquí como tenemos un ejemplo, que la medición es el instrumento para medir la motivación intrínseca, la correlación que va a haber entre el criterio, que es la persistencia en la tarea, que quiere decir horas extras sin recompensa extrínseca. ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? El procedimiento general para construirlos y aplicarlos es siguiendo las siguientes etapas. Como en la etapa 1, redefiniciones y fundamentales. Se deben reevaluar las variables de la investigación. En el lugar donde se acabaron los datos, el propósito de tal recolección, quiénes y cuándo van a ser medidos. En la etapa 2 es la revisión enfocada de la literatura. Mediante la revisión sirve para encontrar la literatura. En la etapa 3, identificación de las variables. A medir sus indicadores, identifique y señala con precisión los componentes. En la etapa 4, toma de decisiones clave. Se deberán tomar 3 decisiones importantes que tienen que ver con el instrumento o sistema de medición, ya sea al utilizar un instrumento de medición elaborado, si se trata de uno nuevo, o determinar el contexto. En la etapa 5, construcción del instrumento, que implica la generación de todos los ítems o reactivos de la categoría del instrumento. En la etapa 6 es la prueba de piloto, que consiste en administrar el instrumento. En la etapa 7 es la elaboración de la revisión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. En la etapa 8 es en el entrenamiento de personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Consiste en encontrar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar respuestas o valores productivos con el instrumento de medición. En la etapa 9 hay que obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Es fundamental conseguir los permisos necesarios. En la etapa 10 es administración del instrumento. Aplicar el instrumento de medición a los participantes o casos de investigación. Tenemos en la etapa 11 preparación de las etapas para el análisis, que hay que codificarlos, limpiarlos y insertarlos en una base de datos. Y por último tenemos el análisis. Hay 3 cuestiones fundamentales para un instrumento de medición, como el tránsito de la variable ítem, codificación y niveles de medición. En el tránsito de la variable ítem, vamos a hacer un estudio, como por ejemplo de cualquier tema que usted haya escogido. En este caso hemos escogido sobre las hormigas.
Como variable hemos escogido la hormiga. Como dimensión es la actividad que tienen las hormigas. ¿Qué actividad tienen? Son todos los días. Y el identificador es el concepto de lo que quiere decir las hormigas, que son insectos que suelen vivir en comunidades organizadas bajo tierra, suelo o árboles. El ítem es sobre la pregunta que usted va a hacer el ejemplo. Como por ejemplo, de lunes a domingo, ¿por qué las hormigas están en nuestra casa? Uno nunca sabe. Puede ser por el dulce, por buscar comida en temporada de invierno, sus colinas están cerca de nuestras casas o otras. En codificación significa asignar los datos un valor numérico o símbolo que los represente, ya que es necesario paralizarlos cuantitativamente. Como por ejemplo, tenemos la categoría de masculino. Codificación tiene valor asignado masculino 1 y femenino 2, como en orden numérico. Aquí como ejemplo de las hormigas tenemos que suelen trabajar menos de 1 hora, 3 horas todos los días, pasan en la casa, más de 1 hora, 3 horas. Tienen como valor numérico desde 0 hasta 7, porque solo hemos tenido 7 categorías. Y en niveles de medición tenemos 4 niveles, que son niveles de medición ordinal, por intervalos y de razón. En niveles de medición hay 2 o más categorías del ítem, o la variable. Las características no tienen orden ni jerarquía. Lo que mide objeto, persona, se coloca en una u otra categoría. En niveles de medición ordinal hay varias categorías, pero además mantienen un orden, de mayor a menor. Las etiquetas o los símbolos de las categorías sí indican jerarquía. En cambio, en el nivel de medición por intervalos, además del orden o jerarquía entre categorías, se establecen intervalos iguales en la medición. La distancia entre categorías son las mismas o a lo largo de toda la escala, por lo que hay un intervalo constante a unidad de medida. Y por último, en el nivel de medición de razón, además de tenerse las características del nivel de intervalos, cero absoluto implica que hay un punto en la escala, está ausente o no, existe la propiedad medida. Eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.